Entonces, hoy día quiero hablarles un poco acerca del Espíritu Santo. Y para eso quiero que comencemos leyendo en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 29. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, entonces miren, aquí Pablo está comparando la ley con el Espíritu, ¿ok? Y está diciendo que la promesa a Abraham era el Espíritu. ¿En qué pensamos cuando pensamos las promesas a Abraham? Cuando pensamos en la promesa de Abraham, pensamos en Isaac, el hijo, ¿sí? Que Abraham, y te haré, y también haré de ti una gran nación. Y pensamos que ese es el corazón, ese es el centro, eso es, digamos, el testimonio de Abraham, que por la fe alcanzó la justicia. Y bueno, dice que Sara por la fe se fortaleció para concebir un hijo. Pero acá en Gálatas, Pablo en realidad nos dice que esta promesa tenía un elemento más relacionado con algo del cielo, ¿ok? Con algo que venía de arriba. No eran solo cosas que eran de abajo. No era solamente un hijo, no era solamente una nación que se iba a multiplicar. La promesa, el corazón de la promesa estaba en el Espíritu. En otra parte de la Escritura nos dice que ese era el secreto, el misterio guardado hasta este tiempo que a nosotros ha sido revelado, el Espíritu. Y entonces, y dice, y miren, también los gentiles son herederos de esta promesa. Somos herederos de la promesa de haré de ti una gran nación. Bueno, sí, en cierta manera, si consideramos que por medio de la promesa hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Pero hijos, ¿sí? No precisamente una nación. Entonces, los elementos espirituales de la promesa de Abraham eran más importantes y más contundentes y tenían un mayor impacto a nivel de nuestra realidad que las promesas tal vez naturales. Y Abraham sabía esto. Y entonces, porque dice que él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia.
porque es por medio de la fe que nosotros recibimos el Espíritu. ¿Entienden? He estado meditando mucho con respecto a la fe. Y creo que no entendemos por completo la fe, pero vamos a tocar un poquito más de eso más adelante. Pero entonces es esta fe que se encuentra en Abraham, que Dios se encuentra en Abraham, que en cierta manera a través de las edades y sin importar el tiempo, lo habilita para ser heredero de esta justicia. ¿Ok? Y entonces esta justicia no viene por obras, no viene por cumplir la ley. Esto viene por recibir a uno, que es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Es por una relación, es como si la fe también fuera algo que se abre dentro de ti y acepta recibir aquello que es de Dios. Y entonces se produce en ti una transformación, que es el nuevo nacimiento, pero no solo es el nuevo nacimiento, y eso vamos a ver acá. Entonces dice que esta promesa a Abraham era el Espíritu. Vamos a leer otra vez el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, tantos años de historia, tantas guerras, tantas batallas, tantas peleas, Satanás tratando de evitar que el Espíritu llegue al hombre. ¿Se dan cuenta? Satanás no está tan preocupado de que hayan religiones que reconozcan a Dios como el Creador. ¿Sí? Que las religiones no reciben mucho ataque de Satanás. Pero cuando los hijos de Dios se empiezan a mover en el Espíritu, ahí sí se empiezan a mover los cielos. ¿Sí? Ahí sí hay guerra, ahí hay batallas, ahí hay luchas. Porque la promesa, porque lo que hace la diferencia es el Espíritu en nosotros. Quiero leerles un pasaje en Lucas 10. Primero vamos a leer Lucas 11, de 9 al 11. Aquí nomás, porque no necesito esa traducción. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si una cosa hemos de buscar, debe ser el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si era la máxima expresión del favor de Dios, si era la máxima expresión de redención, de salvación, de esperanza para la humanidad, la promesa que Dios le daba a Abraham, el Espíritu, ¿qué es lo primero que debería buscar la iglesia? ¿Qué es lo primero que deberíamos nosotros buscar en nuestras vidas? Debería ser el Espíritu, ¿sí? Entonces, dice en Lucas 11, versículo 9. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿En qué contexto está hablando? Veremos en qué contexto este versículo es usado para enseñar acerca de la oración, para enseñar acerca de tener victorias, de pedir y hallar y buscar. Pero miren, en este contexto del Espíritu, en este contexto que les he dicho, si un anhelo deberíamos tener, si un clamor debería levantarse de nuestro corazón al cielo, es pedir al Padre, es pedir a Jesús más de su Espíritu. Y dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente?
O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren, el pasaje más famoso acerca de la oración está en el contexto de pedir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque saben, si tienes al Espíritu Santo, entonces tienes juntamente con Él todas las cosas. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el administrador de las riquezas del cielo. Y sin Él, nada podemos hacer. Y sin Él, también no tenemos nada de parte de Dios. Solamente tenemos una religión, tenemos una forma, tenemos una estructura, tenemos una organización. ¿Se dan cuenta? Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver esta otra parábola, pero sí en esta versión se los voy a leer. Lucas 18, 7. Ya, se los voy a leer de acá, ya desde el 2. Dice, en un cierto pueblo había un juez, un juez duro y sin piedad, que no tenía temor a las opiniones de los demás. Y había una viuda pobre en el pueblo que continuamente rogaba al juez, concédeme justicia y protégeme en contra de mi opresor. Él ignoraba sus súplicas por bastante tiempo, pero ella seguía pidiendo. Eventualmente se dijo a sí mismo, esta viuda me sigue molestando, demandándome sus derechos, y estoy cansada de escucharla. Aunque no soy un hombre religioso y no me importan las opiniones de los demás, me voy a deshacer de ella respondiéndole a sus clamores, dándole justicia. Y voy a digamos, dar el juicio a su favor. Y así ella me va a dejar tranquilo. Y el Señor les dijo, ¿han escuchado que un juez injusto dijo que él iba a responder a las peticiones persistentes? ¿Acaso ustedes no saben que Dios, el verdadero juez, les dará justicia a todos sus escogidos cuando ellos ya clamen a Él de noche y de día? Él derramará de su espíritu sobre ellos y no retardará su respuesta y les dará lo que ustedes piden. Y entonces, en esta versión me parecía tan interesante porque en la Reina Valera dice, este versículo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y miren, otra vez está aquí la palabra fe. Solamente quiero que noten que en este contexto, en este pasaje, está aquí también y es como dice, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Y yo siempre he tenido una pregunta con respecto a este versículo. Yo decía, Señor, sí, claro que vas a hallar fe, o ¿cómo puedo hacer para que halles fe? O ¿qué en mí tiene que pasar para que tú puedas hallar esta fe cuando tú vuelvas? Pero bueno, en fin, vamos a volver a eso. Pero lo que les quiero decir es que en esta traducción, que no es una paráfrasis, es una traducción moderna de unos escribas que han tomado el hebreo y el griego y han traducido directamente del griego y del hebreo al inglés, ¿ok? Porque, digamos, nosotros tenemos la Reina Valera que ha sido traducida de la Septuaginta y esta traducción era latín. Entonces, muchas de nuestras traducciones de la Biblia son traducidas del latín al español o del latín al inglés, ¿ok? Pero esta
esta versión que se las acabo de leer es una traducción, no es una paráfrasis, otra vez digo, del hebreo y en este caso del griego directamente, o del griego y el arameo, al inglés. Y me parece tan interesante que han agregado en esta parte que dice de esta viuda que está rogándole al Padre, a este juez justicia, y también, y es paralelo a esta parábola que habla de que el Señor siendo justo, o como un padre que no daría piedras a su hijo que le pide pan, ¿no? De un niño que está rogando, que está pidiendo, que tiene hambre. Y para mí tienen cosas similares con esta parábola, que es esta viuda que le está pidiendo justicia a este juez y está rogando y está todos los días delante de él como indagando, y dice acá que él derramará, que Dios siendo un juez justo derramará de su espíritu sobre nosotros. Y es otro pasaje muy famoso con respecto a cuando enseñamos acerca de la oración. Y sí, es verdad, debemos orar. Dice, ustedes no tienen porque no piden. No digo que no debemos orar por un trabajo, que no oremos por una sanidad, que no oremos por nuestros hijos, por el camino que ellos han de andar, que no oremos por nuestros seres queridos para que reciban el Evangelio. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que por sobre todas las cosas debemos orar por el Espíritu. Jesús nos está diciendo, cuando rueguen, si por algo van a rogar, rueguen por el Espíritu. Y entonces ahí vamos a los pasajes cuando Jesús les hablaba del Espíritu Santo. Y les dice en Juan 16, les conviene que yo me vaya. En Juan 16, 7 les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, si analizamos cada palabra de este pasaje, encontraríamos un tesoro y podría hablar 1 hora de cada palabra de este pasaje. Pero Jesús dice, les conviene que yo me vaya. A ver, miren, los discípulos estaban con Jesús. Jesús podía multiplicar la comida. Jesús sanaba a todos los que se acercaban. Jesús tenía palabras de esperanza, tenía palabras de vida, para ellos les había resuelto la vida. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Es así como, ¿en serio? Pero Jesús les estaba diciendo aquello porque dice, cuando Él les va a poder enseñar cosas que yo todavía no les puedo enseñar. ¿Por qué? Porque el Espíritu junto con Él también iba a traer la madurez para poder recibir todas esas otras cosas que Jesús les tenía que enseñar. Y también Jesús les dice, esperen. En Hechos, Jesús les dice, esperen en Jerusalén a la promesa. Y otra vez Jesús se refiere al Espíritu Santo como la promesa. Todas las edades, esperando a ese momento en el que el Espíritu iba a venir. Y entonces es como la culminación. Es lo que marca las 2 edades. Es lo que marca el Antiguo
del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿sí? Es lo que marca nuestra fe, es lo que nos marca lo que somos hijos, el Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros realmente perseguimos una relación con el Espíritu? ¿Cuántos le damos el espacio para obrar en nuestras vidas, para guiarnos como debemos ser guiados? ¿Cuántos de nosotros, sí, miren, a veces tenemos esta relación, sí, le he pedido a Dios que me muestre, ¿no? Le he pedido a Dios que me responda. Y a veces es medio impersonal esta frase que nosotros usamos, ¿no? Le he pedido a Dios. Como el otro día estaba con una señora y, claro, como no es creyente, pero no puede negar la existencia de Dios, listo, directamente dice, a ver si arriba nos escuchan, ¿no? Si arriba nos escuchan. ¿Arriba quién? ¿Se dan cuenta? No, y ya, es más, y a veces nosotros también usamos esa frase así, Dios, como esta persona decía así, ahí arriba, ¿no? Si alguien me ha escuchado ahí arriba, ¿quién será? ¿No? Pero miren, el representante de Dios sobre la tierra en este momento es el Espíritu Santo. O sea, entrar al trono de Dios, así físicamente en cuerpo, no podemos, ¿sí? Bueno, hay algunos profetas que sí han entrado, pero en espíritu Dios los ha llevado, no sé, pero no es para todos, ¿sí? No todos hemos hecho eso, pero todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos acceso a esa plenitud. Y será importante buscarlo. Miren, les voy a mostrar Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice, sabiendo que Cristo, saltamos al 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Pero aquí, este versículo que dice, que porque dice que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Entonces, es verdad que el Padre resucitó a Jesús de los muertos, pero por medio del Espíritu Santo. Miren, Jesús muerto no podía ser, ya no podía hacer ningún milagro, porque no estaba en la carne, ya no tenía autoridad sobre la carne, ¿sí? Entonces Jesús dependía de que el Espíritu Santo resucite su cuerpo natural para que sea completa la obra de restauración, para que sea completa la obra de redención de la humanidad. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido un buen hombre más que ha muerto. ¿Se dan cuenta? Si Jesús no hubiese resucitado, no habría la evidencia de que era el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad, ¿sí? Por cuanto el pecado no estaba en Él, la muerte no tuvo poder sobre Él para retenerlo en la muerte.
Y entonces en su resurrección es nuestra seguridad de que tenemos redención de nuestros pecados. Porque muchos fueron crucificados en Roma en esa época. Y tal vez muchos buenos hombres. Los mismos discípulos fueron muertos. A Pedro lo crucificaron boca abajo. Pero la muerte de Pedro, por más buen hombre que haya sido, no traía redención a nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que Pedro quedó muerto y un día va a resucitar juntamente con todos los que hayamos muerto o los que quedemos. Pero la resurrección de Jesucristo es la que da testimonio de que su sacrificio era perfecto, de que Él era perfecto, de que su sangre sí podía redimirnos de toda maldición, que su sangre podía redimirnos de todo pecado, ¿se dan cuenta? Y entonces, pero era por medio del Espíritu que Jesucristo fue resucitado. Si no hubiese sido el Espíritu Santo, Jesucristo no hubiese resucitado. Era el poder del Espíritu Santo resucitando a Jesús de los muertos, ¿se dan cuenta? Y así como Jesús dependía del Espíritu Santo para resucitar, así nosotros debemos depender del Espíritu Santo día a día para caminar esta vida. Amén. Y miren, el Espíritu Santo, acá vamos a ver cómo Jesús dice, Él os guiará a toda verdad. Hemos leído, ¿verdad? En Juan 16 dice, mas cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Entonces, y en otro pasaje, el Espíritu Santo, Jesús le dice, os enviaré al Consolador. Y este Consolador en griego es el Paracletos. Y el Paracletos en la época griega, en esta época en la que ellos vivían, era un abogado, ¿ok? Y era un abogado que caminaba junto con los hombres de negocios y caminaba junto con los hombres prominentes. Todos tenían un paracletos, porque el paracletos, uno conocía la ley, conocía las medidas, los pesos, conocía a la gente, se ocupaba de conocer el mercado, y entonces el Paracletos caminaba al lado de un hombre rico, de un hombre de negocios, de un hombre influente, para evitar que lo estafen, para evitar que le roben, para evitar que lo engañen, y entonces era el consejero. Y por eso la Biblia, y Jesús usa esta figura de la sociedad en ese tiempo y les dice, yo os enviaré al Paracletos. Y en realidad dice a otro Paracletos, refiriéndose a sí mismo como Él siendo el primero y el Espíritu Santo siendo otro igual que Él. Entonces Jesús estaba diciendo, yo os enviaré a uno igual que yo, que caminará con vosotros, ¿no? Y miren, Él debe ser nuestra guía en todo momento y en todo lugar. Y es interesante, como ustedes saben, que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, ¿sí? Y cuando Jesús fue bautizado, dice que desciende del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es bien interesante que el Espíritu Santo toma esta forma de una paloma. Ahora, ustedes saben que las palomas, digamos, estas que caminan por aquí, les decimos palomas, pero no son palomas. En realidad son un tipo de pichones. La paloma es un ave blanca, no, porque estos pichones son medios sucios, se ensucian, por eso esas no son palomas. Pero la paloma es una ave completamente blanca, que vuela muy alto, ¿no? Hace su nido en los árboles. Vienen estos pichones, hacen sus nidos en los techos y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Digo pichones porque en inglés a estas aves les dicen pigeons, no les dicen palomas, porque la paloma en inglés es dove, y la paloma, esta ave a la que yo les estoy hablando, es un ave muy especial. Entonces el Espíritu Santo toma forma de paloma, no de pichón, ¿ya? De un ave con unas plumas
blancas como la nieve y perfectas. Y como les he dicho, vuela muy alto, pero es así como es también, es muy celosa. No la ves fácilmente. Y viene, pero viene en forma de paloma y dice que se reposa sobre Jesús. Y Jesús viene a ser la figura del Cordero, ¿sí? Dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces la paloma viene a reposarse sobre la figura del Cordero. No se viene a reposar sobre la figura del león, no se viene a reposar sobre la figura del águila, no se viene a reposar sobre la figura del buey. ¿Se dan cuenta? Viene a reposar sobre la figura del Cordero. Ahora, miren, ¿cuál es la naturaleza de las ovejas? Bueno, ustedes saben que un cordero es el bebé de las ovejitas, ¿no ve? Entonces, generalmente en las crías de los animales, su naturaleza está más enfatizada, por así decir, porque los animales, a medida que van creciendo, van adquiriendo mañas, ¿no ve? Como los perros y los gatos, pero cuando son crías, son solo gatitos, ¿no? O son solo perritos, y los corderitos así cumplen perfectamente su naturaleza porque solamente siguen sus instintos de cordero y entonces reflejan su naturaleza. Entonces Jesús cordero, porque es de la especie de las ovejas, pero puro, sin mancha, porque todavía la inocencia del cordero, ¿se dan cuenta? Entonces Jesús es cordero. Pero ¿cómo son las ovejas? Qué interesante, yo analizaba y decía, miren, las ovejas es un animal que no necesitas atar con una cuerda para que te siga. ¿Han visto a un burro ir por la calle? A ver, no le pongas una cuerda al burro, el burro se va a ir por allá, por aquí, vas a tener que ir golpeándolo con un palo o con algo para que vaya por donde tú quieres, ¿sí? Al caballo le tenemos que poner riendas, porque el caballo sí que se iría por donde buscaría las montañas, el pasto y qué sé yo. Inclusive a nuestros perritos que son tan fieles, cuando salimos a la calle, vamos con una cuerda, vamos con una rienda. Pero ¿han visto a las ovejas? ¿A los pastores? Caminan con sus ovejas sin cuerdas. Y las ovejitas miran al pastor y lo siguen, ¿sí? Porque la oveja tiene la naturaleza de seguir, de ser guiada. Y entonces qué lindo que la paloma, que es la figura del Espíritu Santo, que Él es nuestra guía, viene a reposar sobre el Cordero. Y Jesús mismo es guiado por el Espíritu Santo. Porque la palabra nos dice en Hechos 10:38, vayan conmigo a esta parte. Bueno, desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, miren, si Jesús mismo necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu? ¿Cuánto más nosotros? No deberíamos dar un pie saliendo de la cama sin estar seguros de tener la paloma sobre nuestros hombros. Decir, Espíritu Santo, ¿estás conmigo? Espíritu Santo, a ver, hemos sintonizado, estoy escuchando tu voz, me estás guiando, me estás llevando. Y creo que no tenemos más, porque no tenemos más del Espíritu Santo. Porque en este pasaje que les he leído dice, Él
tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Entonces, miren, el Espíritu Santo es el que tiene la llave de todos los depósitos, de todas las alacenas, de todas las cuentas corrientes, ¿sí? He escuchado esto de 2 profetas, entonces debe ser verdad. Una, Heidi Baker, que dice: una vez estaba orando en el Espíritu y Dios me ha llevado a una bodega y me ha dicho: quiero que abras la puerta, y me ha dado la llave. Dice: he abierto la puerta y habían piernas, brazos, orejas, ojos. Y Dios le había dicho a Heidi Baker, le ha dicho: te estoy dando acceso al 70% de los recursos en este lugar. Y después le ha dado otra llave y le ha dicho: quiero que abras esta bodega. Y ha abierto y habían puro orejas. Y le ha dicho: de este lugar tienes el 100% del acceso. Heidi Baker dice que en Mozambique, que es donde ella trabaja con niños huérfanos, dice: no hay niño por el que yo ore para que reciba el oído que no se sana. Porque Dios le ha dado la llave a la bodega de orejas, ¿no ve? Bueno, miren, no vamos a tratar de explicar las cosas por medio de las imágenes o las experiencias de estos profetas. Y el segundo es Bobby Conner. Dice: un día Dios lo ha llevado en el espíritu al cielo y le ha dicho: Bobby Conner, Bobby, le ha dicho: bien, te quiero mostrar algo. Y igual, un ángel ha abierto una puerta y dice que ahí ha visto una bodega con piernas, con brazos, con orejas, con ojos. Y también Dios le decía: te estoy dando acceso a mi bodega. Y dice: desde ese día en adelante he empezado a ver milagros de gente que se sanaba de cojeras, de ceguera, de oídos y de todo. Interesante. ¿Quién tiene las llaves de esas bodegas? El Espíritu Santo, porque dice que todo lo que es del Padre ha venido a ser de Jesús y que Él nos los entrega por medio del Espíritu Santo. Entonces, debemos buscar una amistad, una relación como la que tenía Jesús con el Espíritu Santo. Y les dejo esta figura del cordero y la paloma, porque si esta ave es tan celosa, tan tímida, no va a reposar sobre cualquier naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros para que Él repose sobre nosotros? La del cordero, ¿sí? La que es fácilmente guiado, la que quiere escuchar su voz y quiere caminar. Amén. Y entonces voy a terminar contándoles esta historia. No vamos a leer porque ya hemos leído bastantes pasajes y les voy a contar. Abraham estaba muy preocupado porque su hijo Isaac ya tenía 40 años y no se había casado todavía. Y Abraham no quería que Isaac se case con una de las mujeres de las tribus que estaban cerca de él, porque todas esas tribus eran idólatras. Y entonces agarra a Abraham y toma a su mayordomo. Miren, el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado toda la Escritura, no pone su nombre, no nos da el nombre del mayordomo. Pueden ir al pasaje y no van a encontrar. Pero dice que Abraham manda al mayordomo a buscar esposa para Isaac. Ok, esta es la historia de Abraham, pero también es una parábola. Ok, es una parábola. Abraham es una figura de Dios el Padre, Isaac es una figura de Jesucristo y la esposa es una figura de la iglesia. Y el mayordomo es una figura del Espíritu Santo. Entonces dice que Abraham manda al mayordomo a la casa de su primo, ¿sí?, a buscar a buscar esposa para
para Isaac. Entonces Abraham le da ciertas instrucciones, carga 10 camellos con regalos, con joyas, con telas, con alfombras, cortinas, no sé qué, cuánta cosa ponen en los camellos, pero dice que estaban llenos de regalos y de muchas joyas. Y le dice, anda a buscar esposa para mi hijo. Y dice, si Dios prospera tu camino, está bien, pero si no, bueno, te libero de este mandato. Y le hace jurar. Bueno, entonces dice que este mayordomo va y le dice, Señor, si tú prosperas mi camino, te pido que a la muchacha a la que yo le pida que me dé agua y también quiera dar de beber a mis camellos, entonces ella es la indicada. Entonces, bueno, a la primera doncella a la que se acerca este mayordomo es a Rebeca. Y él le dice, por favor, dame de beber. Y Rebeca le dice, claro, voy a sacar agua para ti y para todos tus camellos. Y entonces también vemos que esta Rebeca, que es la figura de la iglesia, ¿no? Es una mujer dispuesta a hacer grandes labores para sacar el agua, ¿sí? Para tomar de la palabra, para beber y tiene grandes recursos para sacar de la palabra. Ustedes saben que un camello puede tomar hasta 90 litros de agua cuando ha cruzado el desierto. Entonces, esta Rebeca saca agua para los 10 camellos. Unos 900, digamos, 1000 litros de agua. ¿Cuántas horas le habrá tomado? Pero era una mujer valiente, esforzada, ¿sí? Y saca para el mayordomo y para los camellos. Dice que cuando ella termina de darle de beber a los camellos, agarra el mayordomo y saca una joya hermosa y la pone sobre su cabeza y una en su brazo. Y miren, en ese entonces, si tú recibías el regalo de alguien, también recibías a la persona. Si tú rechazabas el regalo, también estabas rechazando a la persona. Entonces, Rebeca recibe los dones que le da el mayordomo. Y entonces, el minuto que Rebeca recibe los regalos, es la elegida. Ahora miren, si esta es una figura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido cargado con 10 camellos, ¿se dan cuenta? El Espíritu Santo ha venido cargado con más provisiones de lo que nosotros necesitamos. Y aceptamos este destino que es ser la esposa del Hijo de la promesa, que es en realidad nuestro Señor Jesús. Para ser los elegidos, para ser la esposa, tenemos que recibir los dones. Tenemos que recibir los dones. ¿Qué porcentaje de la iglesia le tiene miedo a los dones del Espíritu? Porque si no recibimos sus dones, no los recibimos a Él. Miren, eso realmente ha impactado mi vida. He dicho, Señor, debemos perseguir y debemos recibir a este, porque solo Él, Rebeca sabía el camino al campamento, no sé, a la tierra prometida donde estaba Isaac y Abraham. No. Rebeca tenía una foto de Isaac. Por ahí ha traído un dibujo, pero como le ocurrió a una reina de España, que le trajeron una foto de un príncipe, de un príncipe francés, no era una foto, era un dibujo. Y ustedes saben que los artistas pueden hacer Photoshop. Entonces le trajeron a esta pobre el Photoshop de este príncipe, futuro rey francés. Y cuando lo conoció, lo único que era semejante al
a la pintura era la ropa, porque todo lo demás era irreconocible, ¿verdad? Pero bueno, no creo que el mayordomo hubiese hecho eso con Isaac. Me imagino que era bastante guapo si Sara, su madre, era tan hermosa, ¿no ve? Y bueno, entonces, ya me he desviado. ¿De qué estaba hablando? Estábamos diciendo que el Espíritu Santo viene con 10 camellos, ¿sí? Con toda la provisión, y también viene con la instrucción de llevarnos a las bodas. Viene con la instrucción de llevarnos todo el camino, de protegernos hasta que nos encontremos con Isaac, hasta que nos encontremos con Jesús. Amén. Solo lo tenemos a Él. Miren, yo no sé, esos profetas que entran al cielo, que ven a Jesús, que Jesús se les aparece en sus cuartos. Sí, y ni siquiera ellos tienen acceso a esas experiencias cada día y todo el tiempo. Pero el Espíritu Santo está con nosotros cada momento del día, cada paso que damos, cada cosa que hacemos. Y ya sé que quería leer. Ahora sí vamos a volver a este punto que quiero que vean conmigo y el Espíritu Santo nos dé una revelación. Miren, no le voy a poner descripciones, ni nombres, ni nada a esto que se los voy a leer en Hebreos capítulo 11, esto que les estaba hablando de la fe, porque la fe es bien difícil de describir, ¿sí? La fe es algo que sí nosotros decimos, sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero la fe no es lo mismo que confiar, digamos, ¿no ves? Es otra palabra. La fe no es lo mismo que tener esperanza, no es lo mismo que esperanza. La fe es algo que no se puede describir en el idioma humano. Pero miren, creo y estoy convencida de que la fe es algo que trae el Espíritu Santo. Es espiritual, no es algo de nuestra alma, no es algo de nuestra mente. No tiene que ver con nuestras emociones ni con nuestros pensamientos. Creo que la fe es algo del Espíritu. Porque miren, se los voy a leer esto que dice. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, miren, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la fe no depende de un ser humano. Eso es lo que les estoy tratando de decir. La fe es sobrenatural, porque ¿cómo dice que por la fe fue constituido el universo? Nosotros no estábamos aquí. Estoy persuadida a entender de que como la palabra, o sea, el verbo es Jesús, la fe es como el Espíritu Santo, o es la expresión del Espíritu Santo, ¿ya? Porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes en la creación del mundo. Entonces, acá ya en la introducción a este pasaje nos está diciendo que la fe es algo sobrenatural, es algo que ha existido en la creación del mundo y que es algo que Dios mismo ha utilizado para constituir el universo, ¿ok? Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y yo digo, alguien lo ha guiado. Alguien guió a Abel a ofrecer un sacrificio más excelente que su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se dan cuenta que en estos pasajes no está diciendo por la fe en tal cosa, por la fe en tal promesa? No había sido nada escrito todavía en la Biblia. Porque Dios le dijo tal cosa y por la fe Abel. No, simplemente dice por la fe Abel. Por la fe Enoc fue traspuesto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salto al 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Se dan cuenta? Una mujer estéril, el poder del milagro de Dios fue hecho en Sara por medio de la fe. Entonces, lo que les quiero dejar acá es de que esta fe, que no podemos describir en palabras humanas, está vinculada, relacionada, entretejida con esta realidad del Espíritu Santo, que no puedo terminar de explicarles, pero es Él. Es su presencia en nosotros que produce algo. No es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo entretejiendo todas estas personas para traer la salvación al mundo. Es el Espíritu Santo creando el universo. Es el Espíritu Santo hablando a través de Abel de que era por el sacrificio, que era por sangre que recibíamos la salvación. Era el Espíritu Santo mostrando, digamos, en Enoc, de la resurrección, de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es como el Espíritu Santo escribiendo a través de la vida de estas personas el mensaje de salvación y preparando todo para redimir al hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta fe la produce el Espíritu Santo. Es sobrenatural, está en Él, es Él, es con Él, no sé cómo decir, pero sí, y nosotros por medio de la fe también alcanzamos las promesas. Necesitamos algo de Dios, todos necesitamos algo de Dios. Todos nos encontramos en una encrucijada en algún momento, en este momento en la vida. Todos estamos en un limbo de decisión, si a la derecha, si a la izquierda, si hago esto, si no hago esto. ¿Por allá será el camino de bendición o por allá será el camino de bendición? Hago esto, digo esto, acepto esto, rechazo esto. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo estamos en ese limbo. Y es por la fe que recibimos los milagros. Es por la fe que se desatan los milagros. Entonces, miren, es un misterio. Y creo que recién estamos comenzando a tocar el borde de este misterio. Pero lo que les quiero decir en esta mañana, si algo vamos a buscar, si algo vamos a indagar de Dios, tiene que ser más de su espíritu en nosotros, ¿sí? Estaba pensando, y bueno, voy a decir algo loco, y si es muy loco lo borramos del video, ¿sí? Pero a ustedes sí les puedo decir. Estaba yo pensando, cuando Jesús cruza el mar y llega a un pueblo que se llama Gadarena, sale a su encuentro un gadareno, ¿ya? Y dice que este hombre estaba endemoniado. Pero la palabra que la Biblia utiliza para endemoniado es como, dice poseído, ¿ok?
Y esta posesión en el griego significa estaba completamente controlado por demonios. No había una sola parte de su cuerpo y de su ser que no estaba dominada y controlada por demonios. Y cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Los demonios responden, legión, porque somos muchos. Ahora, una legión en el ejército romano era compuesta por 4,000 a 6,000 hombres, dependiendo qué parte de la historia tú estudias el ejército romano, ¿ya? Pero 4,000 mínimo demonios tenía este hombre. Si no eran 6,000, bueno, no importa. Y yo digo, miren lo que digo, tomó 6,000 demonios controlar a un hombre. Y después mi otra pregunta era, ¿cuánto espacio tenemos ahí adentro? Digamos, para que quepan 6,000 demonios. Y después he dicho, no, eso es todo el espacio que debe ocupar el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que les digo? Es medio rayado lo que estoy hablando, pero estoy queriendo decir que el espíritu del hombre es muy complejo, que nosotros mismos no nos podemos conocer, que lo que Dios ha creado en el hombre el día que lo creó, dice que nos ha creado como templo del Espíritu Santo, ¿sí? Somos el templo de Dios. Entonces, esto que dice, Dios dice, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y miren, nosotros podríamos construir un templo de 1,000 hectáreas, no sé, con tallados, con decoraciones. Y la Biblia dice que Dios no mora, pero que Dios mora en nosotros, que nosotros somos templo. Y yo digo, ¿y Dios no preferirá morar en algo más grandecito? Digo yo, ¿no? Algunas veces pienso, porque es como que somos pequeños. Pero creo que en el Espíritu nosotros no comprendemos la amplitud y hasta dónde puede llegar el espíritu del hombre. O sea, todo lo que Dios puede ocupar, todo lo que para Dios es el espíritu del hombre, lo que nosotros somos, que ni nosotros mismos entendemos, pero que Dios se agrada en morar en eso que Él mismo ha creado. Entonces yo digo, hay muchas áreas a las cuales le podemos invitar al Espíritu Santo a entrar y tomar control de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Entienden el paralelo? Medio ahí, pero sí. ¿Cuánto hay por conocer al Espíritu Santo en mí? ¿Cuánto más necesito de Él? Y entonces así sí entiendo, Señor, dame más de tu Espíritu, porque seguramente hay muchas áreas que estoy ocupando yo y no tanto el Espíritu. Pero obviamente el Espíritu Santo no es como un demonio que te bota a ti y se ocupa, ¿no? El Espíritu Santo se hace uno contigo en cada una de esas áreas de tu ser, en cada una de esas áreas de tu espíritu. Entonces tenemos trabajo. Amén. Señor, queremos más de ti. Y voy a terminar. La clave para recibir más del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, es honrar a Jesús. Miren, a veces, y otra vez vuelvo a esto que decía antes, a veces nosotros agarramos y damos testimonio de Dios en nuestras vidas. Sí, porque Dios, porque no sé qué, pero mucho no queremos decir Jesús, ¿no? Porque Dios es medio aceptable en nuestra sociedad. Pero cuando empezamos a glorificar a Jesús en nuestras vidas, la gente dice, no, este fanático, ¿no? Muchas veces, miren, inconscientemente agarramos, nosotros decimos, sí, Dios, o el de arriba, ¿no? Pero ¿cuántas veces en lo que nosotros hablamos está claro que seguimos a Jesús? Que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él ocupa el primer lugar en nosotros,
que levantamos su nombre. Es Jesús el que ha muerto por nosotros. Es a Jesús a quien proclamamos. Es a Jesús a quien estamos esperando. Y Él a que vuelva. ¿Sí? Entonces miren, creo que a veces el Espíritu Santo se ofende y no está ahí, ¿no? Ven, Señor, ven, ¿no? También decimos eso, Señor, Señor. Pero pocas veces proclamamos el nombre de Jesús. Y en nuestras canciones también dice, con mi Dios yo saltaré los muros. O sea, sí, con mi Dios. ¿Cuál Dios? ¿Sí? Entonces, yo pienso que más en nuestras canciones, más en nuestro hablar, tenemos que dejar claro a quién adoramos. Y sí, adoramos a Jesús. Sí, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias hoy día porque tú has liberado la promesa sobre la tierra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque si no hubiese sido por tu muerte y tu sacrificio, tú no hubieses podido liberar al Espíritu Santo en el cielo para venir a la tierra. Te damos gracias que nos has hecho morada tuya. Y te pedimos, Señor, así como decía Juan el Bautista, que venía uno detrás de él, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Hoy día te pedimos, Jesús, que nos bautices en el Espíritu Santo y fuego. Que tú mandes al Espíritu Santo a nuestras vidas. Y Espíritu Santo, te pedimos perdón si te hemos ofendido. Te pedimos perdón si no hemos glorificado a Jesús. Y te pedimos hoy guíes nuestras vidas. Guíes nuestros pasos en lo que debemos andar. Que nos hagas atentos a tu voz, a escuchar, a percibir por dónde te mueves y por dónde caminas. Y así, Espíritu Santo, como has entretejido el plan de salvación a través de la historia, así también seas tú el autor del plan de salvación en nuestras vidas y nos reveles todas las cosas que son del Padre y que Jesús te ha dado para darnos. Te pedimos, nos enseñes a caminar en esto que no sabemos ni conocemos y nos lleves a mayores niveles de gloria para conocerte a ti y al Padre y al Hijo y conocerlos en toda su plenitud. Te pedimos, Señor Jesús. Amén.